Mesa redonda. Sostenibilidad turística. ¿Dónde estamos? Modera señor don Pablo Blázquez, fundador y editor de ETHIC. Participan señora doña Isabel Oliver, asesora de la Organización Mundial del Turismo. Señor don Luigi Cabrini, presidente del Global Sustainability Tourism Council. Señor don Álvaro Carrillo de Albornoz, director del Instituto Tecnológico Hotelero. ¿Quieres un poco de agua? Gracias. Muy buenos días y muchas gracias a Tour España por invitar a la revista ETHIC a participar en esta cita imprescindible del turismo. En esta mesa vamos a poner el foco en la sostenibilidad, que es posiblemente una de las palancas de cambio más decisivas de nuestra época, junto con la digitalización. Tenemos como telón de fondo ese Green Deal impulsado por la Unión Europea, por Ursula von der Leyen, con el objetivo de descarbonizar la economía en el año 2050 y además estamos en el ecuador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recientemente se han reunido los líderes internacionales y han llegado a una conclusión, y es que tenemos que acelerar esa transición energética, esa transición ecológica, una conclusión con la que está de acuerdo también la comunidad científica. Y para reflexionar sobre cuáles son los retos, cómo puede el sector turístico aportar, contribuir, cómo puede recorrer esa hoja de ruta que marcan tanto los ODS como el Green Deal, tenemos hoy con nosotros a tres panelistas de lujo a quienes quiero dar la bienvenida. Nos acompaña Isabel Oliver, que es exsecretaria de Estado y es miembro del Consejo Asesor de la Organización Mundial del Turismo. Nos acompaña también Luis Cabrini, que es presidente del Global Sustainable Tourist Council, y tenemos también con nosotros a Álvaro Carrillo Albornoz, que es director del Instituto Tecnológico Hotelero. Bienvenidos a los tres. Y me gustaría empezar este debate en el que ponemos el foco en esas grandes transformaciones sociales y medioambientales que tenemos por delante. Me gustaría empezar preguntándoos en qué punto, en qué situación está el sector turístico para abordar esos desafíos de la Agenda 2030. ¿Cuáles son los principales avances que se han producido y cuáles son los retos que tenemos por delante, que sabemos que son muchos y que necesitan del concurso de todos los agentes? Bueno, buenos días en primer lugar a todos. Gracias a Tour España por invitar a la OMT a participar en este encuentro tan interesante con panelistas de alto nivel, donde vamos a aprender, por supuesto, y a aportar lo que podamos. Bueno, yo creo que nos encontramos en un momento en clave de sostenibilidad muy interesante. Yo creo que hemos pasado de antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia ya se estaba trabajando, no es un concepto nuevo, pero yo creo que era un concepto como más teórico, una idea que sí, que todos, que ya estábamos hablando y haciendo planes y acciones concretas. Pero yo creo que después, sobre todo de la pandemia, que ha acelerado muchas cosas, este concepto, la aplicación de este concepto también. Entonces, yo creo que ahora estamos en un momento de concienciación, no diría yo máxima, pero se acerca mucho a esta concienciación máxima del sector turístico y de toda la sociedad, y máxima en el sentido social, económico y medioambiental. Y no solo concienciación, sino con planes y presupuesto en empresas públicas, en el sector privado y también en los visitantes, es decir, el trinomio importante en la industria turística, el visitante, el sector público y sector privado. Todos concienciados, todos aplicando planes desde distintas situaciones, por supuesto, pero trabajando para ello, con la idea clarísima de que la sostenibilidad no es una opción, es sí o sí, y es un concepto básico para la competitividad del sector. En este sentido, yo creo que España está trabajando muchísimo, tanto el sector público como privado, y además, conjuntamente, esencial y necesario esta concienciación para tener la hoja de ruta, diríamos, con las mismas líneas y que se suman unos y otros para alcanzar la sostenibilidad. Los ODS, bueno, pues estamos intentando alcanzar las metas, todas ellas, y yo creo que también tenemos claro que tenemos que acelerar, básicamente.
La sostenibilidad no es una opción, es sí o sí. Eso mismo. Bueno, en primer lugar, el informe del secretario general de la ONU, Guterres, sobre el alcance de los ODS no es muy halagador. Prácticamente solo el 20% han tenido avances, el 50% están estancados y el 30% se ha retrocedido. Desigualdad ha aumentado, el nivel del mar ha aumentado, la extinción de las especies ha aumentado, la contaminación de plástico ha aumentado, etcétera, etcétera. Hay causas, hay excusas, la pandemia, la guerra de Ucrania, pero, digamos, hay que realizar que, como pasó con los objetivos del milenio, también los ODS no vamos muy bien. Ahora, en este informe hay un aspecto positivo, para no ser demasiado pesimista, y es el aumento del compromiso de las empresas en temas de sostenibilidad. El aumento no solamente de compromisos, sino de informes precisos sobre avances que han tenido. Y desde la perspectiva de mi organización, el Consejo Global de Turismo Sostenible, la verdad hemos podido verificar eso. Brevemente, lo que hace el GSTC, hemos elaborado estándares o criterios globales para destinos y para la industria turística en general, que sirven como referencia, ya sea para planificadores públicos, Ministerio de Turismo, para informar estrategias de turismo sostenible a nivel nacional y regional, y para empresas y destinos para poder medir cómo avanzan hacia la sostenibilidad. Pero digamos, la peculiaridad de lo que hacemos es que hemos tratado de fortalecer mucho la certificación turística. ¿Qué pasa en el turismo? Hay más de 200 certificadores, pero mucha confusión en el mercado, falta de claridad sobre lo que cada certificación puede aportar, y hemos creado por ello un programa de acreditación de certificadores, lo que quiere decir que los que se acercan voluntariamente a nosotros valoramos, evaluamos contenido de estándares y procedimientos, y los que pasan esta serie de test reciben un sello de acreditación, y la idea es que en algún momento al lado del sello del certificador haya el sello global del GSTC que pueda dar al mercado una respuesta clara. Yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, creo que la certificación es hoy en día el único elemento objetivo que puede garantizar. Más allá de las intenciones, de las buenas palabras, sabemos que hay mucho greenwashing y ese hay que combatirlo para que todo el discurso sobre la sostenibilidad tenga cierto valor. Y algunos ejemplos. Bueno, primero aprovecho, me olvidé al inicio de decir, agradecer a Tour España la invitación. Yo creo que es, por lo poco que he visto, una organización extremadamente dinámica. El vídeo que he visto al inicio de imágenes creo que es uno de los mejores que he visto. Nos contó la historia del turismo en 5 o 6 minutos, con una capacidad de comunicación extremadamente elevada. Y además, dar la bienvenida a Tour España. Ha entrado como miembro del GSTC ya hace algún tiempo y bueno, estamos muy orgullosos de tener una organización tan importante con nosotros. Pero bueno, brevemente, TUI, el mayor tour operador europeo, ha certificado todos sus hoteles con un programa GSTC y aplican el concepto para nosotros muy importante del contrato preferencial. TUI y otros, es decir, contratan a hoteles únicamente si han obtenido una certificación. Y eso creo que va a ser también un factor de cambio. Tiene que ser la gran empresa turística la que mueve hacia estos nuevos patronos, respaldada, yo diría, por una demanda mayor por parte del público de mayor producto de sostenibilidad. Otro ejemplo de un gobierno, Turquía se ha comprometido a certificar todos sus hoteles antes de 2030. Estamos hablando de 22.000 hoteles, estamos hablando de una potencia turística importante como Turquía. Han empezado ya hace 2 años y hasta ahora 6.000 hoteles ya están certificados con un programa GSTC y creo que esa es una indicación extremadamente importante de la determinación de avanzar con hechos concretos. Y un último ejemplo, ya termino aquí, Royal Caribbean. Sabemos también que el sector de cruceros está muy bajo la lupa por el impacto que generan en los destinos donde van. Y Royal Caribbean se ha comprometido a que todos sus operadores, cuando llevan sus pasajeros en destinos, también sean certificados y han alcanzado cuota 3.500 hasta ahora y van a seguir con ello. El debate sobre la certificación, ¿no? que hace falta, lo comentaste al principio, pero lo primero, organizar, armonizar, ¿no? Ver quién es el certificador que realmente tiene la autoridad y la metodología, ¿no? para llevarlo a cabo, pero sin lugar a dudas nos ofrece esa prueba del algodón, ¿no? Como decías, creo, para
que no estemos hablando de pájaros y flores, sino realmente de hechos objetivos, ¿no? y aterrizados. Álvaro. Pues aquí coincido con Luis y con Bel. Agradecimientos a Tour España por organizar la cumbre y también felicitaciones, como decía Luis, al vídeo inicial. Miguel, porque no sé si te has fijado, porque no sé si estabas sentado allí o aquí, pero cuando se ha proyectado el vídeo era largo, no había nadie mirando su móvil. Y eso quiere decir que el vídeo captaba la atención de los que estábamos ahí sentados. Así que enhorabuena, porque yo creo que es, como decías, uno de los mejores vídeos que he visto del sector turístico para un tema concreto. Vamos a hablar de sostenibilidad en turismo en España hoy. Y es que lo ha clavado. Entonces, una vez puesto el toro tan en suerte, tan bien puesto, yo creo que ya has mencionado muchísimos temas, Luigi. Los objetivos de desarrollo sostenible yo creo que van, según decías, los indicadores no van bien, pero desde el punto de vista social yo creo que tenemos que tomar los objetivos y se han cumplido en el 2030. Pues no se van a cumplir la mayoría en el 2030, pero al menos, y yo creo que ahí las palabras que decías, Bel, son muy importantes, sí que ha conseguido movilizar y la concienciación de la sociedad, de los gobiernos y de los empresarios. Y a lo mejor los objetivos no se cumplen y estamos por debajo un 20%, un 10%, un 15%, pero ya ha empezado a mover la rueda. Y si la rueda se mueve, y sobre todo si la sociedad mete esto en su ADN y empieza a preocuparse de este tema, llegará. Puede que no sea en el 2030, que sea en el 2035, pero al final llegará. Sector turístico. Yo estoy aquí representando al sector privado, la parte hotelera. Pero es que el sector turístico, y lo comentábamos antes de la mesa, es muy amplio. Tienes la parte de transporte y cuando piensas en transporte y sostenibilidad piensas aviones, contamina, no, es que también está la parte terrestre, están los cruceros, están los ferrocarriles y resulta que desde el punto de vista de transporte turístico los ferrocarriles eléctricos muy bien y los aviones muy mal. Entonces tenemos muchas cartas para jugar y tendremos que ver cómo organizarlo todo porque, y lo decías también, estáis certificando, sacando la normativa para que las certificaciones, claro, ya han pasado 7 años y medio, justo estamos en la mitad de los ODS. La OMT está lanzando una batería de indicadores en sostenibilidad para el sector turístico. Han tenido que pasar 7 años y medio, desde las instituciones estáis moviendo para ver cuáles son los indicadores y todavía las empresas finales y el ciudadano no lo tiene claro. Pero ya estamos trabajando en ello. A lo mejor lo que digo, los plazos nos vamos, pero nos tenemos que poner de acuerdo y yo creo que esa es la parte más interesante de celebrar cumbres como esta para ver cuáles son los indicadores, cuáles son las cosas que le preocupan al ciudadano y cada vez yo creo que esto está metido en el ADN. El verano, al menos en España, nos hemos pasado la mitad del verano diciendo si estábamos en una ola de calor, en la segunda, la tercera hora de calor, las inundaciones, ahora cuando llueve porque llueve, cuando no llueve porque no llueve, cuando sopla el viento porque sopla, cuando no. Entonces yo creo que eso ya está en el ADN de todos y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos de acuerdo, que yo creo que es la parte más complicada. Técnicamente podemos decir si la solución es una o es otra, pero lo complicado es ponernos de acuerdo y también lo que comentabas, has dicho muchos temas, cuando el cliente se preocupa, y el cliente no somos nosotros cuando estamos decidiendo un destino, el cliente es TUI. Y si TUI resulta que se preocupa de estos temas y exige una certificación o el destino es Turquía, no es una cadena en Turquía, no es Meliá en Turquía, no, el destino es Turquía, 22.000 hoteles. Cuando los movimientos, y pensamos en oferta o pensamos en demanda, pensamos en estos grandes, yo creo que se puede hacer un montón de cosas. Pero luego vamos otra vez a la realidad del sector turístico y si en España hay 15.000 hoteles, 5.000 son estas grandes cadenas, pero la gran mayoría, unos 10.000 hoteles, grandes números, el 66%, 2/3, son pequeños hoteles independientes o cadenas de 3, 4 hoteles que lo llevan haciendo muy bien toda la vida y empezaron con un hotel y en los 90 sacaron otro y ahora tienen 3, 4 hotelitos. Pues tenemos que ser capaces de que don Paco, el fundador de la cadena o sus hijos, cuando lo están gestionando ahora, este tema de la sostenibilidad lo tengan también en el ADN para que no tengan que copiar lo que hacen los grandes, sino que tengan esto imbuido dentro de su estrategia. Y yo creo que poquito a poco, gracias a esa concienciación que se está moviendo, lo estamos consiguiendo. Pero, en fin, queda mucho por hacer. Puestos a ver el vaso medio lleno, medio vacío, yo creo que está medio lleno. Sí, esa visión escéptica pero optimista, ¿no? De que estamos en el camino y que a lo mejor se retrasan el cumplimiento de los objetivos, pero que se están haciendo esfuerzos, ¿no? Y quizá el objetivo es acelerar, ¿no? Incrementar la acción. Si ponemos el foco en medio ambiente, comentábamos antes ese objetivo que marca la Unión Europea, descarbonizar los sistemas de producción y consumo en el año 2050. ¿Qué contribuciones está haciendo el sector turístico para conseguir las emisiones cero y cuáles puede hacer? Yo creo que está haciendo muchas, ¿no? El sector turístico es muy amplio, es complejo, diverso, pero casi me atrevo a decir que toda la cadena de valor turística está concienciada y trabajando con planes y recursos, insisto, en ello. Hay bastantes iniciativas, ¿no? Quiero destacar una de nuestra organización, de la OMT, o varias. Una es la Declaración de Glasgow,
que se llevó a cabo, se presentó en Glasgow y desde entonces, que era el año creo 22, hasta hoy hay ya unas 800 empresas públicas y privadas que se han adherido. Esta declaración es una declaración de compromiso para quien la firma, ¿no? Con un compromiso de cada una de las organizaciones, un compromiso de una década de acción climática, en el sentido de intentar rebajar en el año 30 el 50% de las emisiones de carbono y llegar al año 50 con cero. Este es el compromiso con acciones concretas. Hay empresas, había y las sigue habiendo, pues que no tenían todavía planes. Pues esta declaración permite que sin planes todavía, pero que las presentes en un año, una vez que has firmado la declaración, para llevarlo a cabo con transparencia, dando cuentas, con el fin de alcanzar este objetivo concreto de descarbonización. Y sumándote a las 5 principales vías de gobernanza participativa, compartir mis resultados buenos, no tan buenos o malos, o mis prácticas, buenas prácticas con otros, la digitalización de empresas y destinos, en este caso, con las personas en el centro también de la actividad turística, las personas en sentido amplio, la resiliencia de los destinos turísticos y la competitividad. Es decir, vamos a trabajar todas estas grandes líneas para llegar a conseguir esta descarbonización. Y yo creo que se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, los cruceros, que yo creo que a lo mejor injustamente, ¿no? O no sé, a lo mejor un poco injustamente, se ha puesto muy el foco en estas empresas, ¿no? Y se están trabajando muchísimo, trabajan un montón para cambiar combustibles, para hacer sus barcos con menos emisiones. Pero yo creo que, además del sector de cruceros, toda la parte de aerolíneas, los hoteles, las autovías, los coches, todo el sector está trabajando en este aspecto. Pero, insisto, posiblemente hace falta acelerar mucho, seguir concienciando. Aunque vayamos retrasados, porque vamos retrasados, este hecho yo creo que también es bueno decirlo a veces, no ser muy autocomplacientes, porque a veces en el sector yo creo que lo somos un poco porque, a ver, tenemos motivos para serlo en España, ¿no? Pero también tenemos debilidades y yo creo que estas debilidades las tenemos que poner de manifiesto donde corresponde para asumir esta debilidad, afrontarla y superarla. Yo creo que esto también en España lo hacemos y lo hacemos muy bien y tenemos que seguir haciéndolo. Capacidad de autocrítica y las personas en el centro. Sí. Sí, bueno, primero felicitar a la OMT por la declaración de Glasgow. El GSTC es firmatario y promotor también de esa convención, creo que ha sido muy importante. Además, recordar que fue la OMT, bueno, yo fui director de sostenibilidad durante muchos años, que puso finalmente en la agenda, en el mapa internacional, la relación entre turismo y cambio climático. Con un estudio creo que sigue teniendo su validez, en la que, bueno, primero se calculaba el porcentaje de la contribución del turismo al cambio climático. Entonces se dijo el 5%, aunque eran contribuciones netas, sin tener en cuenta algunos efectos secundarios como el radiative effect, no sé en español qué es lo que son los aviones dejas y que no permite la refracción del calor, pero en fin. Pero esa cifra ha ido bailando, así que prefiero no mencionar una cifra porque hay varias interpretaciones. Pero sí creo, yo me acuerdo un dato importante, del 100% de las contribuciones del turismo, como mencionaba Álvaro, 3/4 partes son el transporte y solamente menos de una cuarta parte el hotel y otro 5% actividades, etc. Y lo paradójico es que mientras en los hoteles hemos visto donde ha habido una mayor capacidad de reducción gracias a innovaciones energéticas, en el transporte es donde más difícil resulta. Ha habido mejorías, la mejora de los combustibles, de los aviones modernos, rutas mejores, etc., pero queda ahí un punto importante por resolver. Ahora, yo creo que ahí también hay un poco que trazar líneas, dos direcciones. En estos criterios que he mencionado, son 42 criterios, por ejemplo, para destinos. Hay 3 o 4 que mencionan expresamente actividades que el destino o el hotel tiene que hacer para disminuir su huella. Es decir,
aumentar el porcentaje de energía renovable y reducir el de energía fósil, tener un cuento de las emisiones, de la contribución al cambio climático, etcétera, etcétera. Y hay algunos que también indirectamente contribuyen. Cuando uno de los criterios dice hay que utilizar producto local para la construcción de nuevos alojamiento turístico, o hay que privilegiar la gastronomía de kilómetro cero, estamos reduciendo también emisiones. Porque lo que me parece es una locura es que en México tengas una botella de agua de Vian, por ejemplo, y que lleva un avión para llevarla cuando de hecho tienes unas opciones cercanas mucho mejores y hasta mucho más apreciadas. No hablo tanto del agua, pero por ejemplo de la comida local, ¿no? O sea, hay mucho que se puede hacer y estoy también de acuerdo que hay mucho que se está haciendo, hay una concienciación. Repito, yo creo que Turespaña, un organismo como Turespaña, dedique, digamos, fundamentalmente su convención a la sostenibilidad, me parece un ejemplo muy evidente de los cambios que estamos viviendo. Hace años la promoción no se ocupaba de sostenibilidad, no se ocupaba de producto. El promotor tenía que promover. Ahora, realmente, la promoción de un destino, de un país, tiene que estar intrínsecamente ligada con el producto que tiene. O sea, no puedes promover lo que sabes que puedes ofrecer y lo que tu destino, la capacidad de desarrollo de tu destino. Yo creo que eso está bastante evidente, digamos, en esta convención. Y por último, me olvidé decir antes, de hecho, aunque solamente 3 de los ODS mencionan expresamente turismo, el turismo, por su transversalidad, contribuye de hecho a todos. Y en los 42 criterios del GSCC, cada criterio tiene su cuadradito con el nombre del ODS, uno más al que puede contribuir, todos. O sea, no hay ninguno que no tenga un ODS al cual pueda contribuir, lo que indica claramente pues, esa capacidad que el turismo tiene también para hacer su contribución positiva. Sin duda, Luigi, en los últimos 10 años, podríamos decir, la última década, ¿no? Quizá podemos marcar la crisis financiera internacional, ¿no? Y lo que ocurre después, todo el movimiento social que hay, ¿no? Y la demanda de la sociedad para que las empresas empiecen a operar de otra forma y a tener en cuenta otros indicadores más allá del beneficio, ¿no? Que empiecen a calibrar su impacto social, ¿no? Y a buscar impacto positivo. Pero es verdad que en esta década la sostenibilidad se ha posicionado con una fuerza asombrosa en la agenda pública y ahora casi el trabajo que tenemos que hacer es separar el grano de la paja, ¿no? y ver qué es lo importante, qué es lo crucial y cuáles son los caminos, ¿no? que tenemos que transitar. Sí, pero ya, como me has sugerido, 2 eventos, uno que mencioné, Isabel, la pandemia y la crisis económica. Después de la crisis económica 2008-2009 hubo un gran movimiento en Naciones Unidas hacia una economía verde. Y de hecho también se hizo un estudio, Turismo y Economía Verde, y se demostró claramente que invertir en verde no solamente reduce costos en 2 o 3 años, sino que aumenta empleos y finalmente tiene una mejora sustancial. Y la pandemia, porque todos nos sentimos como más vulnerables, ¿no? Y hicimos muchos buenos propósitos, ¿no? Ahora, yo creo parte de los buenos propósitos los estamos realizando, otros un poco menos. Muy bien. Álvaro. Y al hilo de esto que comentabas, el informe sobre economía verde, luego se llamó sostenibilidad, luego los criterios, los objetivos de desarrollo sostenible, que los financieros, en vez de llamarlo sostenibilidad, dicen los criterios ESG, que en el fondo es lo mismo, pero con otras letras que tienen que ver con los consultores y los financieros. Luego hablamos del turismo generativo, del turismo regenerativo, de la economía circular. Al final es una tendencia. Vamos a quitar los nombres que le ponen los consultores, porque al final esto va que van a Davos y en Davos se inventan una palabra y entonces la ponen encima de la mesa y todos la compramos, pero en el fondo es la preocupación por el impacto que tenemos como humanos dentro del planeta. Yo creo que este es un punto que van cambiando los nombres, pero la tendencia se mantiene. ¿Y qué es lo que podemos hacer o qué hemos hecho hasta ahora? Pues los hoteleros han hecho cosas porque podían hacer cosas de una manera más o menos sencilla. Lo primero es medir cuál es tu impacto, cuál es tu huella ambiental y a partir de aquí hacer cositas. Mido cuánto gasto, dónde puedo ahorrar y pueden ahorrar en muchas cosas, algunas muy pequeñitas con poca inversión y otras muy grandes con mucha inversión. No es por echar un cuarto de espadas a las líneas aéreas, pero es que las líneas aéreas o ahorran en combustible
o pueden hacer poquito más. Y mientras sigan volando en la atmósfera con queroseno, o queman queroseno, o ahora, ¿cuál es la alternativa? Pues los motores eficientes, las rutas más eficientes, en fin, el chocolate del loro, y ahora o cambiamos de combustible y tecnología, o si no, esto va a ser complicado. Entonces, ahí yo creo que tenemos una China en el zapato, porque el 75% de las emisiones, como decías, del CO2 son de las líneas aéreas, y a ver cómo narices se resuelve el tema. La solución es el same to fly, la solución es prohibir vuelos de menos de una distancia. En mi opinión, no, pero es de lo que se está hablando y de lo que se está poniendo encima de la mesa, al menos en Europa, y tenemos que encontrar ahí un hueco. ¿Qué es lo que han hecho los hoteleros? Pues un camino sencillo, y yo creo que además está siendo bastante pedagógico. Empezar por donde nos duele a todos, por el bolsillo. Oye, si haces esta inversión y inviertes 50.000 euros en una máquina de calor, si inviertes 60.000 euros en renovar este sistema, pues tienes un payback de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y al tercer año ya esto sale rentable, y entonces los empresarios hoteleros como empresarios ven la sostenibilidad medioambiental por un lado y económica por otro. Oye, los números salen. No es como una inversión en marketing, una inversión en otro activo, sino que es una inversión en sostenibilidad, pero los números me acompañan. Claro, ya cuando llegas con el mensaje es que esto le preocupa a tus clientes, que si haces esto, inviertes y vas a tener un retorno económico al cabo de X tiempo, pero si encima se lo cuentas a los de marketing, resulta que esto te diferencia de la competencia. Los clientes cada vez se van a... Y claro, el empresario está diciendo, voy a cambiar el cuarto de calderas. ¿Y esto lo van a comunicar los de marketing? ¿Para qué? Si el cuarto de calderas no le interesa a los clientes en absoluto, no. El cuarto de calderas no. Pero la huella de carbono de tu establecimiento, el impacto que tiene a los clientes no es un señor de Düsseldorf, es TUI. Que con este cambio resulta que tenemos la certificación de TUI para tenerte en una lista distinta a un precio distinto. Entonces, no solamente tenemos que convencerles por la parte económica, que eso es una labor, entre comillas, donde cada empresario toma sus decisiones, sino que encima tenemos el comodín de que, y esto cada vez le preocupa más al cliente. Y si al final, después de hacer esto, que es, entre comillas, la lógica natural de cómo hacer una inversión dentro de una empresa privada, con inversiones, lo que digo, inversiones de miles de euros o de centenares de miles de euros, luego ya lo que tenemos que conseguir es que se crean que esto de la sostenibilidad no hay que hacerlo porque ahorra dinero, no hay que hacerlo porque le importa al cliente, lo tienes que hacer porque le preocupa a tu compañía, que tu compañía tiene que tener unos valores que están asociados a cómo narices mi compañía aporta al mundo en su amplio sentido. Y uno es la sostenibilidad, la medioambiental, que es por donde empezamos, pero luego tenga que ver con el impacto social que tiene allí donde está. Mira, Álvaro, todos los movimientos de los inversores, bueno, las famosas cartas de Larry Fink, del CEO de BlackRock, advirtiendo que sus inversiones se van a hacer en clave de sostenibilidad. ¿No? Esto ya no es que alguien esté diciendo por ahí, no, es que la ética es rentable, es que los señores inversores están lanzando el mensaje que sus inversiones se hacen en clave de sostenibilidad. Aquí, pero... si me dejas así, un tema que sacó yo al principio, el greenwashing. Y el greenwashing, oye, que como el señor de BlackRock me dice que si no tengo la memoria de sostenibilidad según el Dow Jones o lo que sea, no invierte, pues vamos a sacar una memoria de sostenibilidad. ¿Y qué estamos haciendo? No lo sé, pero tú sacas una memoria de sostenibilidad porque como los indicadores todavía no están claros, pues entonces es complicado auditar. Entonces yo creo que hay greenwashing porque si desde arriba, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de posicionamiento, cada vez es más necesario el poder decir y el poder certificar que eres sostenible, las empresas habrá muchas que lo hagan, pero luego cuando empiezas a rascar un poquito, ojo a ver qué están haciendo cuando las indicaciones vienen de arriba abajo. Y también un punto, el greenwashing del cliente. Que cuando nosotros somos, al menos desde el punto de vista hotelero, tú eres hotelero y claro, el cliente que viene es súper sostenible, súper concienciado y en su hábito natural selecciona la basura y hace la distribución de la basura según los colores, desayuna en su casa un desayuno saludable y según la dieta y va al gimnasio todos los días, pero cuando está en tu casa está de vacaciones. Y el desayuno que hace en tu hotel con el todo incluido no es el desayuno que hace en su casa cuando está a dieta. Y está de vacaciones no solamente porque tiene un tiempo para disfrutar, sino porque mentalmente está de vacaciones. Entonces, a ese cliente que está de vacaciones puede que le parezca perfecto que el hotel sea sostenible, que sea más caro por ser sostenible, que la energía que compra es energía renovable, que encima hace cosas, pero yo para desayunar me voy a poner hasta las trancas. Y cuando llegue a la habitación, quiero que la habitación esté a 20 grados. Ojo, y es más caro, sí, pero ojo también porque tenemos que ser conscientes de a quién le estamos dando servicio y cómo le estamos dando servicio y muchas veces no le podemos exigir que se comporte en el hotel como se comporta en su casa, por muy sostenible que sea él y que seamos nosotros. Sí. La corresponsabilidad. Sí, no, siguiendo lo que dice Álvaro, yo creo que hay dos temas pendientes. Uno, la comunicación de la sostenibilidad. No hay que comunicarse como es un sacrificio. Dice, hotel sostenible, y dice, voy a pasar frío. No, esa no es la idea, porque la sostenibilidad, de hecho, equivale a mejor calidad. Hay que comunicar y creo que hay un gran esfuerzo en comunicación que no se ha hecho y creo que es importante trabajar en ello. Segundo, llegar al mercado. Tenemos un programa Booking.com, es uno de nuestros miembros,
y estamos armando un programa según el cual cuando un cliente busca un hotel, ya en la primer pantallazo, no a la cuarta o a la quinta pantalla, aparezca el nivel de sostenibilidad de ese hotel sobre la base de unos procedimientos objetivos y verificados. Yo creo que eso es importante porque la demanda existe, pero hay que poner esa demanda en el mercado. Una encuesta que Booking.com hizo durante la pandemia reveló que más de la mitad de los que contestaron, 30.000 personas en 30 países, dijeron que si buscan un producto sostenible no lo encuentran, que estarían dispuestos a ir a un destino, un hotel sostenible, pero que buscando en la web no logran encontrar suficiente información. Es que todo ha cambiado muchísimo y ahora, además de la promoción de las instituciones, de las empresas, de indicadores, de los sellos, cada viajero es un prescriptor, cada uno de ellos. Entonces, esto es un cambio impresionante. Es decir, está muy bien que un hotel me diga que es sostenible, pero yo miro, o muchos miran, cómo se han encontrado el desayuno, la temperatura y tal. Ha habido un cambio impresionante con las tecnologías, con la pandemia, con lo que cada uno espera. El desayuno en casa, el desayuno en hotel, que ha cambiado muchísimos esquemas, ¿no? Y yo creo que nos estamos adaptando, es decir, estamos cogiendo el toro por los cuernos y dirigiendo o monitorizando esta situación tan complicada, ¿no? En donde cada viajero, insisto, es un prescriptor y opina y muchas personas, muchos otros viajeros le escuchan. En este sentido, cada una de las empresas, sea un crucero, sea un hotel, sea una revista, sea lo que sea, todas las acciones de sostenibilidad yo creo que sí que las tiene que comunicar y tienen que ser perceptibles para los usuarios a todos los niveles, porque esto redunda en una mejor percepción del servicio, del destino, del transporte, de toda la parte. En cuanto a la parte del transporte, sí, es cierto, ¿no? Ellos tienen el uso del combustible fósil, por supuesto, ellos tienen mucha más responsabilidad porque su materia prima básica, necesaria, esencial, es el 75%. Yo creo que se está trabajando mucho y también quiero decir que se está trabajando mucho desde el punto de vista de los aeropuertos. La gestión en los aeropuertos no es lo mismo que el combustible, pero es muy importante. El tiempo de pistas, los viajes en un sentido para volver atrás. Es decir, yo creo que hay un enorme campo para trabajar, se está trabajando y aunque sea este factor tan importante del 75% en cuanto a descarbonización, yo soy optimista y creo que tanto en la gestión portuaria o aeroportuaria, tanto como en la búsqueda de otros tipos de combustibles, vamos a llegar a un buen puerto, espero que pronto. Bien, me gustaría poner ahora el foco en lo social, porque vemos tendencias como la masificación, la gentrificación, la turismofobia, y parece que existe cierta sensación de que esa simbiosis que hubo entre el desarrollo turístico y el impacto económico se está quebrando. Si ponemos el foco en esta parte social, ¿qué valoración hacéis de estas tendencias y cuáles tienen que ser los espacios de diálogo y de solución? Bueno, yo creo que lo hemos oído con los ponentes anteriores, la palabra equilibrio. Yo creo que es esencial buscar este equilibrio entre la experiencia turística, el residente y el turista, para que estos tres aspectos tan importantes se encuentren bien. Y en este sentido es importante la redistribución de la riqueza, la preservación del entorno natural, de las ciudades, de los monumentos, del espacio abierto, para que residentes y turistas puedan, unos, tener una buena experiencia y otros, calidad de vida. Aquí yo creo que es necesario, y tan importante como esto es la planificación turística, la planificación en el sentido urbanístico, territorial, que tengo nuestros accesos, carreteras, aeropuertos, camas, oferta. Todo esto necesita un equilibrio para que la sociedad local, que es quien acoge al visitante realmente, pues se sienta a gusto en su ciudad, se sienta feliz, tenga calidad de vida y acoja o respete al turista, y al revés, que el turista tiene ganas de sentirse como
en casa no, pero en la ciudad donde está experimentando su vivencia, ¿no? Entonces, yo creo que ir a buscar este equilibrio, que es difícil, no es fácil, es el camino por recorrer, con formación en toda la cadena de valor turística, en las personas que trabajan en el sector, la formación, alta formación. Yo creo que es necesario reputar a los estudios turísticos. Creo que esto sería muy, muy interesante, conseguir la reputación de todos los estudios turísticos, que posiblemente sea donde podríamos incidir. Pero creo que lo básico y esencial es el equilibrio entre unos y otros y la experiencia turística. Sí, yo veo 3 riesgos. 2 se mencionaron en los paneles anteriores: el overturismo o la turismofobia, es decir, la percepción de la población residente que los impactos negativos son más de los beneficios económicos, y esa reacción hemos escuchado por el consejero de una manifestación ayer, pero sabemos que ha habido en Barcelona, en Berlín, en Ámsterdam, en muchas ciudades, esa reacción. La segunda, el impacto que está teniendo en países como España y otros países europeos, el de la vivienda turística, está creando realmente una situación que necesita de una profunda regulación. Y creo un tercer elemento que no se ha mencionado, que es el de la identidad cultural de un destino. Y creo hay que tener cuidado que demasiado turismo no lleve a la sensación equivocada que hay que adaptarse a un gusto ficticio del turista y perder su propia identidad cultural. Remedios. Bueno, sobre el primero, yo creo que algunas ciudades ya han tomado medidas. Venecia, a partir del año siguiente, yo estaré en Venecia a final de este mes, va a poner una tasa de 5 euros a todos los visitantes que no pasen una noche en la ciudad. En la Acrópolis de Atenas han puesto un número limitado, en el Louvre hacen lo mismo. O sea, hay que tomar en cuenta la realidad y hay que analizar una capacidad de carga y hay que intervenir. Yo creo que ahí no hay otra solución. Mismo para viviendas se necesita de una regulación de tipo público. Y nada, para la identidad cultural, pues prestar mucha atención. De hecho, la manera en que nuestros criterios están verbalizados es maximizar beneficios y minimizar impactos negativos. No hay un modelo perfecto. Se trata de alcanzar este equilibrio y en algunos casos, para alcanzarlo, hay que intervenir, digamos, de forma directa. Equilibrio, lo decía Isabel y lo repite también Luigi. Sí, no, y yo creo que el equilibrio, decía Abel, ¿y cuál es la solución para alcanzar ese equilibrio? Lo decía Rosana Morillo, la secretaria de Estado de la mesa anterior, también depende en el ámbito local cómo quieran plantear ese equilibrio. No es que sea el mismo equilibrio para todos y que la capacidad de carga para un destino turístico de sol y playa sea como se mida. No, eso habrá que ver cuál es ese equilibrio para cada uno de los destinos en los que esto se empiece a, y yo creo que la palabra es planificar. Hoy vamos a planificar cuántos cruceros pueden llegar a Palma de Mallorca. Pues hay que planificarlo, no pueden venir los que sean cuando sean porque así facturamos más. Hay que poner cierta planificación. Y lo bueno es que la pandemia, por un tema sanitario y de seguridad, nos ha obligado a todos como clientes finales a planificar mucho más. Ojo, que con pandemia tenías que sacar parcela para ir a la playa de Benidorm. Y se hizo y funcionó muy bien. ¿Sabes? Entonces, si hemos sido capaces de poner parcelitas en las playas de España y que los clientes lo viesen como algo que les aportaba seguridad y han seguido yendo a las playas, si hemos sido capaces de ordenar y planificar la asistencia a una playa masiva como es Benidorm, ¿cómo narices no vamos a ser capaces para planificar los cruceros o planificar lo que decías tú, Luigi? Y esta vivienda de uso turístico que ha surgido como setas donde han querido como han querido, pues habrá que planificarlo. Si eso era de uso residencial, ¿por qué narices ahora hay 5 residentes y 50.000 turistas? Si era de uso residencial. Habrá que ver cómo planificamos para que este crecimiento de la oferta turística dentro de un destino se pueda hacer de una manera ordenada, y las leyes están muy bien, pero luego también, como decía Óscar Perelli al principio, tendremos que ver cómo se cumplen esas leyes y qué medios tenemos para hacer cumplir esas leyes para que esta planificación se pueda hacer. Y luego lo que decías también, y creo que es muy oportuno, en el ámbito local hay mucho que hacer, porque nos estamos dando cuenta como destino que esto nos diferencia del resto. Y si potenciamos la oferta local en lo local y también arrastrando un poco del concepto de economía circular, que vamos a ver en el panel siguiente, yo creo que esto va a hacer ver a los destinos que apuesten por lo local que les diferencie las competencias y les da más competitividad. Legítimamente, como empresarios, podrán hacer lo que quieran, pero si ven que esto les diferencia y que encima está alineado con lo que el cliente está demandando, el mercado pondrá a cada uno en su sitio. Diferenciación en turismo ha sido siempre una palabra clave, muy clave. Diferenciarse de otros destinos, de otras zonas, y para ello yo creo que es esencial no perder esta identidad de cada uno, de pueblos, ciudades, zonas, calles, hoteles. La identidad, no perder la identidad. Yo creo que es muy importante, que es lo que nos diferencia de otros destinos turísticos en el mundo.
Nos quedan 2 minutos, estoy aquí mirando el contador, así que esto va a ser casi como el programa de 59 segundos, 59 segundos, pero dejo un último tema para que sé que podríamos estar un buen rato hablando, pero si podéis responder con brevedad. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para impulsar la sostenibilidad en el sector turístico? Esos 2 grandes drivers de nuestra época, sostenibilidad y tecnología en simbiosis en el sector turístico. Yo creo que es esencial. Lo comentaba nuestro compañero, ¿no? Al principio fuimos capaces de parcelar una playa en base a la tecnología para que los usuarios lo supieran, se estuviese bien planificado y se pudiera acceder a las playas. Conclusión. La tecnología es la principal aliada para alcanzar la sostenibilidad. Sin tecnología sería posible, posiblemente, pero muy, muy, muy difícil y con muchísimo más tiempo, porque nos permite medir, conocer, saber y adelantarnos a distintas situaciones de estrés, de problema, como es flujos, como es preferencias de nuestros visitantes aún antes de que lleguen a nuestro destino. Conocer, saber, tener datos hoy es absolutamente esencial y la tecnología nos permite llegar a ello. Bien, telegráficamente, primero el progreso tecnológico permite en muchos casos reducir la huella. Estamos hablando de transición hacia energías renovables, coches eléctricos, es decir, la tecnología en sí favorece una serie de procesos que de otra forma no serían disponibles. En el ámbito más específico, por ejemplo, el control de la congestión de flujos turísticos. Ahora existen aplicaciones que en tiempo real te dicen cuánta gente está en el centro de una ciudad, cuál es el movimiento, dónde se acumulan, etcétera, y ese tipo de aplicación, digamos, que permite, de hecho, controlar y manejar de una forma soft, además, ¿no? Sin imponer necesariamente restricciones, pero poder controlar los flujos de una manera más inteligente. Y bueno, en general, la digitalización yo creo que ha ido mejorando mucho. Yo me acuerdo las conferencias de hace años, salíamos llenos de papeles, y aquí no se ve un papel, bueno, yo tengo 2 o 3, pero bueno, las conferencias que hacemos del GSTC, no hay un papel en toda la conferencia. Todo es por forma. Eso implica también una cierta cantidad de ahorros y digamos, también ir un poco en esa dirección de ahorrar recursos. Bien. Y por cerrar rápido, totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y la aplicación de la inteligencia artificial, que es como una palabra muy, muy grande, pero al final te sirve para contar las personas que están actualmente en el centro de Donosti dando una vuelta, pero también te sirve para reconocer y pesar cuál es el desperdicio alimentario que hay en un hotel esta mañana y te dice que han desperdiciado 150 gramos de pollo, 250 gramos de yogur. Entonces, la inteligencia artificial, ese concepto tan amplio, al final son aplicaciones concretas que te permiten, y lo que decía Abel, medir para a partir de esa medición tomar decisiones. Entonces, yo creo que aquí vamos a ver muchísimas herramientas que gracias a la inteligencia artificial, cosas que antes eran impensables, ahora estarán a un módico precio a disposición de los empresarios. Equilibrio, corresponsabilidad, soluciones innovadoras, todo al servicio de construir de verdad una hoja de ruta sostenible para el sector turístico. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros charlando. Un fuerte aplauso para Isabel, Luigi y Álvaro. Bien.